La sociedad los llama fríos, ingratos, egoístas, rebeldes que abandonan su propia sangre como si nada significara. Desde afuera, la historia siempre parece simple: un hijo que se alejó, una hija que se volvió difícil, alguien que decidió romper la familia sin razón suficiente. Pero Carl Jung vio algo completamente distinto. Vio personas que no se fueron porque estaban rotas, sino porque eran las únicas que estaban despiertas en una casa que había decidido dormir. En su trabajo clínico, Jung observó un patrón inquietante. Las personas que terminan alejándose de sus familias no suelen ser las más crueles, ni las más frías, ni las más egoístas. Todo lo contrario, suelen ser las más sensibles, las más perceptivas, las que desde muy temprano sintieron que algo no encajaba, aunque nadie lo dijera en voz alta. Son quienes aprendieron a leer silencios, a detectar tensiones invisibles, a entender emociones que nunca fueron nombradas. Jung descubrió que las familias no solo comparten genética, comparten un inconsciente colectivo, un sistema silencioso de reglas, lealtades y negaciones que se transmiten de generación en generación sin necesidad de palabras. En ese sistema, ciertas verdades están prohibidas. Ciertos temas no se mencionan. Ciertas heridas se maquillan para que parezcan normales. El abuso se redefine como disciplina. La negligencia se presenta como fortaleza. El control se disfraza de amor. Y cualquiera que se atreva a señalar lo que está mal se convierte, automáticamente, en el problema. Funciona como un contrato invisible firmado antes de que nacieras. Nadie te lo explica, pero lo aprendes muy rápido. Aprendes qué se puede decir y qué no, a quién hay que proteger, a quién hay que excusar, qué emociones están permitidas y cuáles generan rechazo. Este inconsciente familiar se mantiene vivo gracias a la participación de todos, porque si uno habla, el sistema entero se tambalea. Es aquí donde aparece la figura que Jung llamó el portador del síntoma, la persona que, sin quererlo, empieza a manifestar lo que la familia se niega a ver. A veces es el niño difícil, o la hija demasiado sensible, o el adolescente problemático. La familia señala a esa persona y dice: él es el que está mal, ella es la que exagera, él necesita ayuda. Y en cierto modo, no están equivocados. Esa persona sí necesita ayuda, pero no porque esté rota, sino porque está reaccionando de manera sana a un entorno enfermo. Estas personas desarrollan algo que Jung describió como percepción diferenciada. No es un don místico, es un mecanismo de supervivencia. Aprendieron a leer el ambiente porque hacerlo era necesario para sentirse a salvo. Perciben la distancia entre lo que se dice y lo que realmente se siente. Detectan resentimientos no expresados. Intuyen conflictos antes de que exploten. Viven con una especie de radar emocional siempre encendido. Pero ese radar tiene un costo. Crecer en un entorno así suele implicar asumir responsabilidades que no corresponden a un niño. Intentar arreglar lo que nunca estuvo en sus manos. Convertirse en mediador, en pacificador, en sostén emocional de adultos que no saben regularse. Y con el tiempo, ese rol se vuelve insoportable, porque no importa cuánto se esfuerce, el sistema no cambia, solo exige más sacrificio. Aquí surge una verdad incómoda que muchas familias no quieren aceptar. Cuando una persona empieza a sanar, se vuelve una amenaza, porque su claridad expone lo que otros prefieren mantener oculto. Su necesidad de límites revela la ausencia de límites en todo el sistema, y su deseo de autenticidad confronta directamente las máscaras que todos los demás han aprendido a usar. Por eso, cuando esa persona empieza a poner distancia, la narrativa se invierte. Ya no es alguien que intenta sobrevivir, se convierte en el traidor, en el ingrato, en el que rompió la familia. Se cuentan historias sobre su frialdad, sobre su egoísmo, sobre su incapacidad de perdonar. Historias que permiten al sistema mantenerse intacto sin tener que mirarse a sí mismo. Desde afuera puede parecer una decisión impulsiva, un arrebato emocional. Pero Jung
observó que el alejamiento familiar casi nunca ocurre de un día para otro. Es el resultado de años de microheridas, de conversaciones donde la realidad fue negada, de disculpas exigidas por poner límites, de expectativas imposibles de cumplir, hasta que un día algo cambia. No hay explosión, no hay gritos, hay silencio. Un silencio distinto, más claro, más frío, más definitivo. No es rabia lo que guía esa decisión, es lucidez, una comprensión profunda de que nada va a cambiar, de que seguir intentando solo implica seguir perdiéndose a uno mismo. Es una decisión de supervivencia, elegir la propia salud mental por encima de la comodidad emocional de otros. Elegir el futuro propio en lugar de seguir cargando el pasado ajeno. Y entonces aparece la culpa. Una culpa poderosa, reforzada por mensajes culturales profundamente arraigados. La familia es lo primero. La sangre es más fuerte que cualquier cosa. Hay que honrar a los padres. Frases repetidas tantas veces que parecen verdades universales. Pero Jung cuestionó radicalmente esta idea. Para él, la lealtad ciega a la familia podía convertirse en una forma de traición al propio ser. La culpa opera en capas. Está la culpa superficial de decepcionar. La culpa más profunda de romper una regla invisible que dicta que el amor verdadero implica sacrificio constante. Y debajo de todo eso, una culpa existencial. La culpa de elegirse, de afirmar que tu vida importa, que tu bienestar no es negociable. Si este tipo de reflexiones resuenan contigo y sientes que este espacio te ayuda a entenderte mejor, puedes apoyar este trabajo suscribiéndote al canal y dejando un me gusta. Eso permite que más personas que están viviendo procesos similares encuentren estas palabras cuando más las necesitan. Jung vio cómo muchos pacientes se destruían lentamente intentando mantener vínculos que los estaban vaciando por dentro. Personas brillantes, empáticas, profundas, reducidas a versiones mínimas de sí mismas solo para no decepcionar a padres que nunca estaban realmente satisfechos. Y entendió algo esencial. Permanecer en un sistema tóxico no solo daña al individuo, también perpetúa el daño hacia las siguientes generaciones. Cuando aceptas el maltrato, lo normalizas. Cuando ignoras tus propias necesidades, enseñas a otros a hacer lo mismo. Cuando guardas secretos familiares, te conviertes en cómplice del silencio. El precio de quedarse no siempre se paga de inmediato, pero se paga con el tiempo, con ansiedad, con depresión, con una sensación persistente de no pertenecer ni siquiera a tu propia vida. Desde fuera, cortar lazos familiares parece un acto extremo, algo incomprensible. Pero hay una verdad de la que casi no se habla. Para algunas personas, irse no es un acto de crueldad, es un acto de supervivencia. Y esa es una verdad que apenas estamos empezando a aceptar. Cuando una persona decide alejarse de su familia, no solo se va de un lugar, se va de una identidad. Durante años, tal vez durante toda su vida, fue definida por un rol que nunca eligió conscientemente. El problema es que esos roles no son neutros. Cargan expectativas, proyecciones y frustraciones que no pertenecen a quien los encarna, pero que terminan moldeando su forma de verse a sí mismo. Jung observó que muchas familias necesitan inconscientemente que uno de sus miembros cargue con lo que el sistema no puede integrar. Ese miembro se convierte en el chivo expiatorio, el que siempre exagera, el que nunca está conforme, el que no sabe agradecer. Mientras ese rol se mantenga, el resto puede evitar mirarse. El conflicto queda externalizado. El problema siempre es otro, pero hay un momento en que ese mecanismo empieza a fallar. Ocurre cuando la persona asignada a ese papel comienza a cuestionarlo, cuando deja de aceptar la culpa automática, cuando empieza a preguntarse si realmente todo lo malo es su responsabilidad. Ese momento suele coincidir con una experiencia externa que rompe el hechizo. A veces es una relación sana, a veces es una terapia,
A veces es simplemente el cansancio extremo de vivir en contradicción constante consigo mismo. De pronto, algo se vuelve evidente. La familia no conoce a la persona real. Conoce la versión que necesitaba que existiera. La versión funcional al equilibrio del sistema. Y esa revelación es profundamente dolorosa, porque implica aceptar que nunca se fue visto de verdad, que el amor recibido estaba condicionado al cumplimiento de un rol, que salirse del guión significa perder la pertenencia. Aquí aparece uno de los dilemas más crueles del proceso de individuación: seguir perteneciendo o empezar a ser. Jung fue muy claro al respecto. No se puede desarrollar una identidad auténtica mientras se vive para satisfacer las necesidades inconscientes de otros. La individuación exige separación, no necesariamente física, pero sí psicológica. La capacidad de distinguir dónde termina uno y dónde empiezan los demás. Esto implica algo más complejo de lo que parece. Implica revisar pensamientos que durante años se sintieron propios, pero que en realidad fueron implantados. Culpa que no nace de haber hecho daño real, sino de haber desobedecido una expectativa. Miedo que no proviene del presente, sino de antiguas amenazas emocionales. Rechazo, abandono, humillación. Aprender a diferenciar estas voces internas es una de las tareas más difíciles y más liberadoras del proceso. Cuando esta diferenciación comienza, la tensión con la familia suele aumentar. Los límites, que antes no existían, empiezan a sentirse como ataques. Un simple no se interpreta como traición. Un pedido de respeto se convierte en una ofensa. La familia reacciona no porque el límite sea injusto, sino porque expone una dinámica que siempre estuvo allí, pero que nadie quería nombrar. En este punto, muchas personas intentan negociar, reducir su verdad para no perder el vínculo, callar ciertas cosas, ceder un poco más, convencerse de que quizás están exagerando. Pero cada concesión tiene un precio. Cada vez que traicionan su percepción para mantener la paz, algo dentro se apaga, y con el tiempo, ese apagamiento se manifiesta en el cuerpo, en el ánimo, en la capacidad de sentir alegría. Jung describió este estado como una fragmentación interna, una vida vivida hacia afuera, mientras el mundo interior se va empobreciendo. Personas que funcionan, que cumplen, que incluso parecen exitosas, pero que sienten un vacío persistente, una desconexión difícil de explicar. No saben exactamente qué está mal, solo saben que algo esencial falta. La decisión de alejarse suele llegar después de este desgaste prolongado. No es dramática, es sobria. A veces incluso sorprende por su calma. No hay grandes discursos, solo una certeza interna. Seguir así ya no es posible. Es una comprensión silenciosa de que quedarse implica una forma lenta de autodestrucción. Después de tomar distancia, muchas personas experimentan algo inesperado: alivio. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta, la ansiedad constante disminuye. Es como si por primera vez el sistema nervioso pudiera descansar. Pero ese alivio convive con algo igualmente intenso: el duelo. Un duelo particular, porque las personas que se pierden siguen vivas. Se llora la familia que se deseó y nunca existió. La madre que podría haber sido comprensiva. El padre que podría haber protegido. Los encuentros que nunca serán. Las celebraciones vacías. Es un dolor complejo, ambiguo, difícil de explicar a quienes nunca lo vivieron. Y muchas veces este duelo se vive en soledad, porque socialmente no está legitimado. El entorno suele responder con incomprensión. Preguntas que duelen más de lo que ayudan, consejos simplistas, juicios velados. Pero es tu familia. Algún día te vas a arrepentir. Hay que perdonar. Frases que ignoran una realidad fundamental. No todas las personas tienen una familia segura a la que volver. Y perdonar no siempre implica exponerse nuevamente al daño. En fechas importantes, el peso de la decisión se siente con más fuerza.
Festividades, cumpleaños, logros personales. Hay una silla vacía en la mesa, un silencio que nadie más parece notar. Y aún así, incluso en esos momentos, muchas personas reconocen algo esencial. El dolor de la ausencia es menos destructivo que el dolor de la presencia tóxica. Con el tiempo, empieza a surgir algo nuevo, un espacio interno que antes estaba ocupado por la tensión constante. En ese espacio, lentamente, comienza a construirse una identidad propia, gustos, valores, deseos que no responden a expectativas familiares, relaciones elegidas, no impuestas, personas que escuchan sin invalidar, vínculos donde el respeto no tiene que ser negociado. Esto es lo que se conoce como familia elegida, no basada en sangre, sino en presencia, en cuidado real, en reciprocidad. Jung observó que muchas personas que lograban este tipo de vínculos desarrollaban una mayor estabilidad emocional y una vida más coherente consigo mismas, no porque olvidaran su historia, sino porque dejaron de estar definidas por ella. Alejarse de la familia no significa dejar de amar, significa reconocer que el amor no puede existir donde no hay respeto, que desear el bien del otro no exige sacrificar la propia salud mental. A veces, amar implica distancia, como un jardinero que poda una rama enferma para salvar el árbol. No por odio, sino por necesidad. El proceso no es lineal. Hay días de claridad y días de duda, momentos de paz y momentos de tristeza inesperada. Pero poco a poco, algo se estabiliza. La sensación de estar viviendo una vida que por fin pertenece a uno mismo. Y esa sensación, aunque frágil al principio, se convierte en una base sólida sobre la cual construir un futuro diferente. Sin embargo, hay una parte del proceso que casi nadie advierte desde afuera, una parte silenciosa, persistente, que no desaparece solo porque la distancia ya fue establecida. Es la culpa. No una culpa racional, sino una culpa antigua, profundamente incrustada en el inconsciente. Jung comprendió que esta culpa no nace del daño causado, sino de la desobediencia, de romper un pacto invisible que dicta que el valor personal depende de la lealtad al sistema familiar. Esta culpa aparece incluso cuando la persona sabe, con absoluta claridad, que alejarse fue necesario. Se manifiesta como una voz interna que cuestiona constantemente la decisión. Tal vez exageré. Quizás debería intentarlo una vez más. ¿Y si todo fue mi culpa? No es una duda genuina. Es el eco del condicionamiento temprano, una programación emocional diseñada para mantener la cohesión del sistema, a una costa del bienestar individual. Jung observó que muchas personas confunden esta culpa con conciencia moral, pero no lo es. La conciencia auténtica surge cuando uno reconoce haber causado daño real. Esta culpa, en cambio, surge cuando uno deja de cumplir un rol. Es la culpa de quien deja de ser el contenedor emocional de otros, de quien se rehúsa a seguir absorbiendo tensiones que nunca le correspondieron. Por eso, el proceso posterior al alejamiento suele ser tan intenso. La mente entiende, pero el cuerpo tarda en adaptarse. El sistema nervioso, acostumbrado al estado constante de alerta, no confía fácilmente en la calma. El silencio se siente extraño. La paz puede generar ansiedad. La ausencia de conflicto, paradójicamente, puede provocar una sensación de vacío. Este es el momento en el que muchas personas regresan, no porque quieran, sino porque el dolor conocido resulta más tolerable que la incertidumbre de lo nuevo. Jung llamó a este fenómeno la atracción regresiva del inconsciente, la tendencia a volver a lo familiar, incluso cuando lo familiar fue dañino. Superar esta etapa requiere algo más que voluntad. Requiere sostener la incomodidad sin traicionarse. Poco a poco, si la persona permanece fiel a sí misma, algo empieza a reorganizarse internamente. Se aprende a identificar qué emociones pertenecen al presente y cuáles son residuos del pasado. Se descubre que no toda tristeza es señal de error,
que el duelo no invalida la decisión, que extrañar no significa querer volver. En este punto, la identidad comienza a reconstruirse de manera más consciente, ya no en oposición a la familia, sino a favor de la propia vida. Se redefinen valores, se revisan creencias heredadas, se cuestionan ideas que durante años parecieron verdades absolutas. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el respeto? ¿Qué significa realmente cuidar a alguien? Jung sostenía que el proceso de individuación no consiste en convertirse en alguien extraordinario, sino en convertirse en quien uno realmente es. Y para quienes crecieron en entornos disfuncionales, esto implica aprender desde cero. Aprender a poner límites sin sentirse culpables. Aprender a confiar en su percepción. Aprender a distinguir entre conexión y dependencia. En este proceso, muchas personas descubren que su sensibilidad, antes vista como debilidad, es en realidad una fortaleza. La capacidad de percibir matices emocionales, de empatizar profundamente, de reflexionar con honestidad, se convierte en una herramienta poderosa cuando ya no está siendo explotada. Lo que antes servía para sobrevivir, ahora sirve para construir. También aparece una comprensión más amplia del sistema familiar, no para justificarlo, sino para contextualizarlo. Se reconoce que los padres también fueron hijos heridos, que muchas conductas dañinas se transmitieron sin conciencia, pero esta comprensión no implica reconciliación automática. Entender no significa exponerse nuevamente. Compasión no es sinónimo de sacrificio. Uno de los cambios más profundos ocurre cuando la persona deja de buscar validación en quienes nunca pudieron ofrecerla. Esta renuncia es dolorosa, pero liberadora. Se abandona la fantasía de que algún día todo será reconocido, explicado, reparado. Y al soltar esa esperanza, se recupera una enorme cantidad de energía psíquica. Con el tiempo, esa energía comienza a dirigirse hacia la creación de una vida más alineada, relaciones más auténticas, decisiones más coherentes, un ritmo interno que ya no depende de la aprobación externa. La ansiedad disminuye, la sensación de estar equivocado se diluye, aparece una forma de confianza tranquila, no arrogante sino enraizada. Si hasta aquí esta reflexión te resulta significativa y sientes que acompaña procesos profundos que estás viviendo, suscribirte al canal y dejar un me gusta es una forma sencilla de apoyar este contenido y permitir que llegue a más personas que lo necesitan en silencio. Jung observó que quienes atravesaban este proceso con honestidad desarrollaban una sabiduría particular. No idealizaban la vida, no romantizaban el sufrimiento, pero comprendían algo esencial, que la paz no es ausencia de dolor, sino coherencia interna, y que vivir en coherencia, aunque implique pérdidas, es siempre menos costoso que vivir dividido. A medida que esta coherencia se establece, el pasado pierde poder. No desaparece, pero deja de gobernar. Los recuerdos ya no dictan reacciones automáticas. Las viejas heridas dejan de definir cada decisión. La persona empieza a responder desde el presente, no desde la defensa constante. Esto no significa que todo se vuelva fácil. Habrá momentos de nostalgia, días en que la soledad se sienta más intensa, situaciones que reactiven antiguas inseguridades. Pero ahora existe algo que antes no estaba, un centro interno sólido, una sensación de identidad que no depende de roles impuestos. Alejarse de la familia no convierte a nadie en alguien frío. Al contrario, muchas personas se vuelven más auténticamente amorosas cuando dejan de vivir en un estado de autoprotección constante. Al ya no estar a la defensiva, pueden ofrecer presencia real, escucha genuina, vínculos donde el afecto no exige desaparecer. Jung veía en este proceso una forma de valentía silenciosa, no la valentía del enfrentamiento, sino la del desprendimiento, la valentía de soltar lo que duele aunque sea familiar, la valentía de elegir la salud en un mundo que glorifica el sacrificio, y entendía que quienes logran hacerlo no solo se salvan a sí mismos,
sino que interrumpen la transmisión inconsciente del daño. Con el paso del tiempo, algo comienza a cambiar de forma silenciosa pero profunda. La vida ya no gira en torno a evitar conflictos familiares, anticipar reacciones o explicar decisiones. Ese espacio mental, que durante años estuvo ocupado por la tensión constante, empieza a llenarse de algo nuevo. Presencia, claridad, una sensación de estar, por primera vez, habitando la propia vida. Muchas personas describen este momento como un despertar tardío, como si durante años hubieran vivido en automático, cumpliendo funciones que nunca eligieron, y de pronto el mundo se volviera más nítido. Los colores parecen más intensos. Las decisiones, aunque difíciles, se sienten más honestas. Hay menos ruido interno, menos autoacusación, menos necesidad de justificarse. Jung comprendió que este estado no es euforia, sino integración. No es felicidad constante, sino coherencia. Es la experiencia de dejar de vivir dividido, de ya no traicionar la propia percepción para preservar vínculos que exigen silencio. La paz que emerge aquí no depende de que el pasado haya sido reparado, sino de que dejó de gobernar el presente. Sin embargo, este nuevo equilibrio no elimina por completo el dolor. Hay momentos en los que la ausencia pesa, recuerdos que aparecen sin aviso, sueños donde la familia vuelve a estar presente, como si nada hubiera pasado. Despertares con una nostalgia difícil de nombrar. Jung no veía esto como un retroceso, sino como parte natural del duelo. No solo se llora lo que se perdió, sino lo que nunca fue posible. Este duelo es profundo porque no tiene un ritual social que lo contenga. No hay funerales para las relaciones que siguen existiendo en algún lugar, pero ya no en tu vida. No hay palabras adecuadas para explicar esa pérdida a quienes no la han vivido. Y aún así, atravesarlo es necesario, porque solo lo que se llora puede soltarse de verdad. Con el tiempo, muchas personas descubren que ya no necesitan que su familia cambie para sentirse en paz. Esta realización marca un punto de no retorno. Se deja de esperar una llamada, una disculpa, una comprensión tardía, no desde el resentimiento, sino desde la aceptación. La aceptación de que algunos sistemas no están diseñados para la verdad, y que no es responsabilidad de quien despertó sostenerlos. En este punto, algo esencial se consolida. La autoestima deja de depender del reconocimiento externo. La persona ya no se define por el rechazo familiar ni por la narrativa que otros construyeron sobre su ausencia. Se define por sus valores, por su capacidad de cuidar de sí misma, por la vida que ha logrado construir a pesar de todo. Aparecen vínculos nuevos o se profundizan los existentes. Relaciones donde no hace falta caminar sobre cáscaras de huevo, donde el afecto no se retira como castigo, donde el desacuerdo no implica abandono. Esta experiencia, para alguien que creció en un entorno disfuncional, puede resultar casi desconcertante, pero poco a poco se aprende a confiar, a recibir, a no confundir calma con peligro. Esto es lo que muchas personas llaman familia elegida. No perfecta, no idealizada, pero real. Personas que están porque quieren estar, que respetan límites, que celebran la autenticidad en lugar de exigir conformidad. Jung observó que estos vínculos, al no estar sostenidos por obligación, suelen ser más conscientes y más nutritivos. Alejarse de la familia no significa dejar de amar. Significa redefinir el amor. Comprender que el amor no exige autoaniquilación, que no todo lo que duele es noble, que la lealtad a uno mismo no es traición, sino responsabilidad. A veces, amar implica soltar. A veces, la forma más honesta de cuidar es mantener distancia. Jung utilizaba una metáfora poderosa para describir este proceso. Decía que el crecimiento psíquico se parece a la poda de un árbol. Las ramas enfermas no se cortan por desprecio, sino para permitir que la savia vuelva a circular. Si no se poda, el árbol entero puede morir. De la misma manera,
A veces es necesario podar el árbol familiar para salvar las propias raíces. Quienes logran atravesar este proceso suelen desarrollar una profundidad particular, una comprensión de la condición humana que no nace de la teoría, sino de la experiencia vivida. Saben lo que es sentirse solo estando acompañado. Saben lo que es elegir la verdad cuando todo invita a la negación. Y esa sabiduría, aunque adquirida a un alto costo, se convierte en una guía interna sólida. Estas personas no buscan aprobación, no necesitan convencer a nadie de su historia. Han aprendido que su paz no depende de ser entendidos por quienes nunca quisieron escuchar. Viven con una tranquilidad discreta, no siempre visible desde afuera, pero profundamente real. Jung creía que quienes completan el proceso de individuación no solo se liberan a sí mismos, se convierten, sin proponérselo, en una señal para otros. Demuestran que es posible salir del sistema sin destruirse, que se puede elegir la salud sin volverse cruel, que se puede romper un patrón sin perder la humanidad. Si tú eres una de esas personas, si fuiste quien se alejó, quien puso límites, quien eligió su salud mental aun cuando nadie lo entendía, es importante que sepas algo. No estás fallando, no eres frío, no eres ingrato, no estás roto, estás despierto. Viste lo que otros negaron, sentiste lo que otros minimizaron, elegiste sanar en un entorno que prefería fingir. Y si estás considerando dar ese paso, o si estás en medio de ese proceso, recuerda esto: elegirte no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad, es el comienzo de una vida que ya no gira en torno al dolor heredado, sino a la verdad vivida. El objetivo no es quedarse solo para siempre. El objetivo es estar a salvo en tu propia vida, ser entero, ser libre, construir relaciones donde no tengas que desaparecer para pertenecer. Y a veces, el único camino hacia esa paz es el adiós más difícil que una persona puede pronunciar. Gracias por estar aquí, por escuchar, por permitirte reflexionar profundamente. Si este contenido resonó contigo y sientes que acompañó algo importante en tu proceso, suscribirte y apoyar el canal ayuda a que estas palabras lleguen a más personas que las necesitan. Recuerda siempre esto: elegirte nunca es un error. Es el primer acto verdadero de amor hacia ti mismo.